Buenas tardes, estimada profesora. Esperando que se encuentre bien junto a su familia, daremos comienzo a la presentación de nuestra tesis, Eutanasia o suicidio asistido, muerte digna como opción en pacientes terminales. Sus participantes son quien les habla, Andrea Humada, Giovanni Sima, Camila Marín y Vicente Milla. A continuación, seguirá mi compañera con la presentación, Camila Marín. Eutanasia proveniente del griego eftanasia, donde ef significa bien y thanatos significa muerte, por lo tanto sería buena muerte. La Real Academia Española lo define como muerte sin sufrimiento físico o intervención deliberada al ponerle fin a la vida del paciente sin perspectiva de cura. La Organización Mundial de la Salud, junto con la Asociación Médica Mundial, lo definen como acto deliberado al ponerle fin a la vida del paciente por decisión propia o de algún familiar. Por otro lado, tenemos otra figura jurídica similar a eutanasia que se le denomina suicidio asistido y que consiste en otorgarle al paciente de forma intencionada y con conocimientos los medios para suicidarse, también con asesoramiento de dosis letales de medicamentos, ya sea en la prescripción y en los suministros de estos. En este caso es el paciente que voluntariamente termina con su vida. La muerte asistida o eutanasia fue legal como en primer país en Holanda en el año 2002. En este trabajo lo que nosotros queremos es explicar y concientizar sobre la eutanasia y el suicidio asistido, ya sea relacionándolo con la dignidad y la salud mental de los pacientes. De la eutanasia se desglosan varios conceptos, como lo son la eutanasia directa e indirecta, pasiva o activa y finalmente voluntaria e involuntaria. Entenderemos como eutanasia directa a la acción de acortar la vida del paciente por una enfermedad incurable y admite dos posibilidades, tanto pasiva o activa. La primera consiste en que la muerte resulta como consecuencia de la interrupción de intervenciones, como lo es desconectar las máquinas de apoyo a la vida, como lo es el respirador o los tubos de alimentación, no ejecutar operaciones que ayuden a prolongar la vida del paciente y no administrar medicamentos con el mismo fin. Mientras que la activa consiste en efectuar acciones que provocarán eventualmente la muerte del paciente, por lo tanto, la muerte es resultado de una acción efectuada directamente por un tercero. La eutanasia indirecta, aquí no se busca la muerte como tal, es un efecto indirecto, por lo tanto su objetivo es no acortar la vida, sino aliviar el sufrimiento del paciente. Entonces se utilizan procedimientos terapéuticos que tienen como consecuencia la muerte del paciente, o más bien como un efecto secundario. Como implicancia, el año 2014, el Dr. Manuel Almeida, ex académico de la Universidad de Chile, quien sufría una insuficiencia respiratoria y cardíaca, haciéndolo oxígeno dependiente y teniendo una mala calidad de vida, abre debate sobre la eutanasia en Chile. Le escribió una carta al presidente del Colegio de Médicos solicitándole eutanasia, y tras la negación ante esta solicitud, él tiempo después falleció tras negarse a comer por una semana con el apoyo de sus familiares. Como solución ante esta implicancia, el diputado Vlado Mirosevich presentó un proyecto de ley, el cual fue aceptado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el mismo año en abril. Entonces, se acepta la eutanasia activa junto con la pasiva. Para que se apruebe o rechace la eutanasia del paciente, se debe cumplir con 3 causales, las cuales nos dicen lo siguiente. La primera dice que el paciente debe tener dolores o una enfermedad incurable. La segunda dice que la situación médica se debe caracterizar por una disminución irreversible en las capacidades del paciente. La tercera dice que las dolencias, enfermedad o disminución de sus capacidades le genera un dolor físico persistente e intolerable. No obstante, existe una implicancia con esto, ya que para que se apruebe la eutanasia se deben cumplir las 3 causales al mismo tiempo. Y estas causales excluyen a todas las personas con enfermedades neurodegenerativas, pacientes tetraplégicos y pacientes con Parkinson.
En agosto del 2018, la Comisión de Salud en Chile aprobó el suicidio asistido. Esto quiere decir que el médico puede dar una sustancia letal al paciente, la cual debe ser autoadministrada por él, pero como requisito a esto lo deben haber visto por lo menos 2 médicos competentes en su estado de salud. Su sufrimiento físico-mental debe ser constante e insoportable, debe ser mayor de edad y debe encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales. La principal disyuntiva con respecto de la eutanasia es la Ley 20.548 de los derechos y deberes del paciente, en la cual existe el derecho de aceptar o rechazar el tratamiento médico. Por lo tanto, ¿será el suspender o retirar un tratamiento un tipo de eutanasia? La respuesta a esto es que la normativa actual en Chile asegura que todas las personas tengan el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. También se agrega que al rechazar el tratamiento no se podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio. La ley dice que las dificultades para diferenciar entre una eutanasia pasiva e indirecta y la suspensión del tratamiento vital emanan de una construcción argumentativa. Para muchos es sospechosa, ya que intenta distinguir actos y omisiones que en esencia parecieran ser lo mismo. El rechazo y la suspensión de un tratamiento es una implicancia, pues cada una de estas situaciones ayudan a producir y ocasionar la muerte del paciente capacitado e informado que desea que lo ayuden. Por esto, no parece creíble clasificar como eutanasia pasiva aquella por la cual es preciso realizar una acción de desconexión o suspensión. ¿Cuál es la diferencia moral entre que el médico administre una pastilla que produzca la muerte o que se retire los tubos de alimentación con lo que igual se produciera la muerte? Ambas cosas suceden como resultado de una petición del enfermo para que lo ayude a morir. Ambas consiguen su objetivo y en ambas el paciente y el médico colaboran para producir la muerte. Parece casi increíble que el hecho de que un paciente terminal esté o no conectado a una máquina pueda transformar los casos desde un punto de vista moral. Aun cuando ambos muestran con claridad que actuaron juntos para provocar la muerte del primero a petición de él. En el caso del enfermo terminal, la persona que esté informada de que su estado de salud es terminal tiene el derecho a aceptar o rechazar el tratamiento. Pero al rechazar el tratamiento no se podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de su muerte. Los proyectos. En la actualidad existen 4 proyectos en tramitación de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, que tienen relación con la muerte digna y los cuidados paliativos de los pacientes. Existe el Boletín 7736-11 que tiene relación con el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica para acelerar el proceso de muerte en enfermedades terminales o en enfermedades incurables. El Boletín 9644-11 que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de permitir la eutanasia, haciendo efectiva la autonomía de las personas en caso de enfermedades terminales. Por otro lado, existe el Boletín 11.577-11 que modifica la Ley número 20.584 que tiene relación con los derechos y deberes de las personas con sus relaciones vinculadas a la atención de salud, dando paso al objeto de permitir la muerte digna o la eutanasia. El Boletín 11.743-11 que establece el derecho a la eutanasia, regula las condiciones para ejercerla y modifica en conformidad con ello el Código Penal. ¿Qué aprendí? Aprendimos sobre los tipos de eutanasia, sus subtipos y el proceso por el cual se llevó a cabo en Chile para que ésta se transformara en una ley. Entendimos los proyectos y supimos cuáles eran las 3 causales para que esto se llevara a cabo. También pudimos conocer un caso importante que sucedió en Chile por no existir la ley de eutanasia. ¿Cómo aprendimos esto? Aprendimos buscando en noticias de prensa chilena para así informarnos sobre casos reales, revistas científicas y también visitamos la página oficial del Colegio Médico de Chile. ¿Para qué nos sirve aprender y entender todo esto? Nos sirve para saber que esta ley existe y que existe con sus 3 causales y así hacer valer nuestro derecho de poder decidir entre la vida o la muerte según lo quiera cada persona y por los problemas y dificultades por las cuales esté pasando. ¿Qué es lo que me pareció más sencillo o más difícil en el proceso como grupo? Lo que más nos dificultó fue el tema de la organización para poder cumplir con el trabajo y así avanzar rápido en la entrega, y lo más sencillo fue el poder presentarlo
a través de estos medios de grabación y así aprender. A modo de conclusión, debo decir que como sociedad debemos poder definir hasta qué punto estamos ayudando o no al paciente que está con enfermedades terminales. Cuando se sabe que todas aquellas terapias o drogas que disminuyen el sufrimiento de ésta no están funcionando. Aun cuando la sociedad acepta la eutanasia, la legislación sigue teniendo vacíos, que al momento de tomar decisiones existen dificultades por la misma falta de claridad, sin olvidar la desinformación que existe por parte de los pacientes, los cuales no tienen claros sus derechos. Además, aunque el Estado se proclama laico y que respeta la decisión personal, existe una dominancia de la religión en la cultura que genera una imposición sobre las personas. Por lo tanto, es de gran importancia que el tema se abra al debate. La importancia de mantenerse informado es un trabajo en conjunto como sociedad. Así podremos avanzar y mejorar nuestra calidad de vida como comunidad, entender y comprender la seriedad del dolor físico y psicológico por el cual pasa cada persona y que llega a tal punto de no querer seguir con vida. Su decisión finalmente no se encuentra en sus manos, a menos de calificar con los puntos de la legislación, destinado así a vivir en sufrimiento. Esta ha sido nuestra presentación y agradecemos de antemano su atención. Muchas gracias. Hasta luego.